Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio abordaremos la historia de Samuel. La historia de Samuel se encuentra en el último periodo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Y abordaremos un poco sobre lo que fue el fracaso del sacerdocio en ese tiempo, la respuesta a las oraciones de una mujer de fe y el establecimiento de la era de los reyes. Creo que hay que comenzar con una introducción, ¿no? Que establezca, por así decirlo, las fronteras del contexto de este tema. Porque los dos libros de Samuel, tanto primera como segunda, tienen como parte fundamental, sobre todo el primer libro, la transición del periodo de los jueces a lo que fue la formación del reino de Israel, ya como tal. Y es en el reino, como dices, cuando Israel queda consolidado pues como un país, ¿no? Porque durante el tiempo de los jueces y el principio del libro de Samuel, pues Israel está repartido en las 12 tribus que no están unificadas y de hecho hasta tuvieron una guerra, ¿no? Entre ellas, causa de que no estaban como unificados como una nación. Sí, y yo creo que esa falta de unificación que mencionas, pues era lo que permitía esta estabilidad, que permitía que las naciones vecinas, que no eran más que sus enemigos, pues los atacaran constantemente. Y también esta división interna que había en las tribus, pues no permitía la cooperación, valga la redundancia, entre ellas mismas. Y es por eso que estos pueblos, como vimos en el episodio anterior, los filisteos, estas naciones vecinas a ellos, pues los sometieran constantemente, ¿no? El hecho como de que no estuvieran unificadas también permitía, por ejemplo, alguna tribu simpatizaba con los filisteos y las otras no, ¿no? O sea, como que no había esa unidad, ¿no? No estaba nada bien establecido. Como que lo único que estaba establecido era el tabernáculo, que se encontraba en Silo y estaba resguardado por el sumo sacerdote Elí y sus 2 hijos como ayudantes, Fines y Ofni, que curiosamente tienen nombres egipcios, ¿no? Los hijos de Elí. Y como es sabido por todos los conocedores de esta historia, el sacerdocio era completamente disfuncional y operaba de una forma pues desagradable para Dios. Y en ese contexto de este sacerdocio disfuncional y hasta cierto punto, como dijiste, desagradable hacia Dios, que la Biblia menciona específicamente, ¿no? Muchos casos de esa parte desagradable. En ese contexto surge la historia de Samuel. Y en el capítulo, pues en el primer capítulo, en el versículo 1, nos narra la historia que hubo un varón de Sofim, y dice que era del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y que era hijo de Jeroboam, y que este Jeroboam era efrateo. Y sin embargo ahí, como que a veces uno piensa que Elcana, el papá de Samuel y por ende Samuel, eran de la tribu de Efraín, ¿no? Porque especifica que venía del monte de Efraín y se le decía efrateo. Pero no era así, ¿no? Era de la tribu de Leví en sí. Sí, de hecho, ¿te acuerdas cuando estuvimos preparando para este episodio? Vimos que en Primera de Crónicas, específicamente en el capítulo 6, ahí por el verso 33, desglosa las genealogías de lo que hablas, ¿no? De que a pesar de que Elcana estaba en la región de Efrata, pues descubrimos ahí en Crónicas que Samuel era incluso de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, del linaje de Coat, ¿no? Y sabiendo que era del linaje de Coat, en Jueces 21:20, pues especificaba que los levitas tenían que estar repartidos en los territorios de las 12 tribus. Y en específico ese versículo aclara que la casa de Coat, el linaje al que pertenecía Samuel, tenía que estar en las ciudades de la tribu de Efraín, ¿no? Por eso Elcana se encontraba en esa región de Sofim. Y este levita Elcana, papá de Samuel, como dice el versículo 2 y el 3 del mismo capítulo 1, nos dice la Biblia que tenía 2 mujeres, ¿no? Que el nombre de una era Ana, que era estéril, y la otra Penina. Y que pues Penina al tener hijos pues molestaba a Ana, porque era estéril. Y todos los años nos menciona también que este varón pues era piadoso, era justo, porque subía a Silo, donde está el tabernáculo, con sus 2 mujeres para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Eso que tenía conciencia, ¿no? De subir cada año a ofrecer los sacrificios. Y ahí como que queda bien definido lo que es, o al menos así lo veo, el origen de Samuel. Primeramente por su padre, pues que sabemos que es del linaje de Leví,
Y en segundo lugar, como que queda definido a lo que se dedicaría a Samuel, ¿no? Que sería un nazareo consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Como que el versículo 11 aclara como el hecho de que Samuel iba a ser nazareo, porque Ana le pide en su esterilidad a Jehová un hijo y le dice que si se lo concede, ella lo consagraría todos los días de su vida para que sirviera a Dios y no pasaría navaja sobre su cabeza, o sea, haciendo alusión a su nazareato, ¿no? Y en cuanto a esto de Ana, que la Biblia nos da nombre de esta mujer, no es casualidad, ¿no? El nombre de Ana. Y el deseo que había en ella, el anhelo por un hijo. Yo creo que muchas veces podríamos decir, bueno, no decir, de hecho es una realidad que a lo largo de la Biblia, de la historia bíblica, Dios ha forzado a muchos personajes o preparado a ciertos personajes para que cooperen con su deseo. Entonces creo que lo que mencionas de ese anhelo que había en Ana y luego esa consagración que hace por su hijo, pues era algo así que Dios tenía como un plan secreto en cuanto a cuando consideramos que Samuel antes del vientre fue consagrado, ¿no? Era como para preparar toda una situación en la que pues primero niño, después todo un varón de Dios, Samuel, sirviera para un propósito específico. Y ese propósito pues era el establecimiento del reino y como una reivindicación, ¿no? Del sacerdocio degradado que existía. Y es como dices, ¿no? Ahí se ve la multiforme sabiduría de Dios que en cierto modo permite la esterilidad de Ana e incluso permite que sea afligida por la otra esposa del Cana, como por decirlo así, para que Ana tuviera el deseo, ¿no? De orar indirectamente por la voluntad de Dios, ¿no? Que necesitaba un siervo, pues, alguien consagrado que sería Samuel. Y en cierto modo, no sé si lo veas así tú, pero yo veo que no sabemos en realidad cuántas mujeres estériles había en ese tiempo de Ana, pero lo que sí sabemos es que Ana fue una de las muchas mujeres estériles que tal vez pudo haber en ese tiempo, pero fue la que oró a Dios y cooperó, ¿no? Con la voluntad de Dios. Eso es un punto que yo considero crucial porque inevitablemente o indudablemente había muchísimas, bueno, no sé si muchísimas, pero varias mujeres estériles en ese tiempo. Pero Ana era una mujer llena de Dios y lo deja claro en el voto que hace, ¿no? Hizo un voto de un nazareo que tenía hasta cierto punto mucha similitud si lo ponemos ahora en comparación con el episodio anterior de Sansón, en cuanto a que fueron consagrados tanto Sansón como Samuel para ser nazareos, pues de por vida e incluso antes de nacer. Sí, y es como que al final los 3 nazareos que menciona la Biblia pues fueron nazareos como por así decirlo desde el vientre, ¿no? Aunque el nazareato de Samuel, por el hecho de su procedencia levita, es como diferente el de Sansón, ¿no? O sea, Sansón viene de la tribu de Dan, pero pues Samuel por ser de la tribu de Leví, en cierto momento tenía que servir a Dios, ¿no? Por pertenecer a la casa que tenía el servicio sacerdotal. Sí, los levitas, como nos menciona la Biblia ahí en Números 8, de que los levitas pues nacían automáticamente con el derecho y la obligación de servir a Dios en el tabernáculo en diversas áreas, diversas tareas. Y de alguna u otra forma pues pareciera redundante, al menos no sé qué piensas de esto de que Ana hiciera un doble voto, ¿no? Para su hijo, que siendo ya levita, que va a servir ya sea en su región de Efraín, o puede ser que también en el tabernáculo, que lo hiciera nazareo también, ¿no? Siendo ya consagrado. Y muy joven porque los levitas hasta los 25 años es cuando empezaban a ejercer. Y nos menciona esto de Números 8 que dejaban de ejercer a los 50, cuando Ana incluso hace un doble voto y lo consagra ya desde bebé. O sea, lo consagra todos los días de su vida, ¿no? O sea, al final, como dices tú, no iba a empezar a los 25 años, ¿no? Sino iba a empezar desde que fuera destetado y no iba a terminar a los 50 años, ¿no? Sino hasta el día de su muerte. Y es algo como que, pues, sorprende, ¿no? Que una madre, pues, haga un voto así, ¿no? Por su hijo. Y creo que aquí es donde volvemos al tema de que esa parte secreta de Dios, ¿no? Esa parte de la carga que puso en Ana. Porque estábamos en ese momento estaba el sacerdocio, como dijimos al principio, pues degradado, disfuncional,
contaminado, ¿no? Los hijos de Eli eran un mal ejemplo como sacerdotes. Y sin embargo, dentro de esta oscuridad, en la iglesia, por así decirlo, en el tabernáculo, pues Dios requería una doble consagración. Y creo que ahí es donde tiene lógica o coherencia el voto de Ana, ¿no? Como que tiene hasta una enseñanza para nuestros días, ¿no? Porque todos por nacimiento espiritual, o sea, por creer en Dios y recibirle a Cristo como nuestro Salvador, pues automáticamente somos sacerdotes para Dios, ¿no? Sacerdotes neotestamentarios, por decirlo así. Pero aún así, pues yo creo que si vemos nuestra propia situación, pues a veces nuestro sacerdocio es disfuncional a Dios, ¿no? O sea, está como, pues sí, en un estado tal vez de degradación. Y ahí necesitamos, pues, tener ese voto nazareo, ¿no? Porque recordando el primer episodio en el que hablábamos de los nazareos, pues mencionábamos que los nazareos tienen unas restricciones, pues más elevadas que los sacerdotes, ¿no? Porque al final, pues Dios lo que quiere de nosotros es, o sea, toda nuestra obediencia y todo nuestro ser consagrado para su propósito, ¿no? Sí, porque es cierto que cuando aceptamos a Jesús nacemos como un hombre nuevo con el derecho de ser sacerdotes y coherederos, ¿no? Reyes y sacerdotes. Pero creo que dentro de como los levitas, ¿no? Que nacían ya con el derecho y la obligación de ser sacerdote. Pero al igual que Ana, que le da un plus a su hijo de Nazareo, como hemos visto en los episodios anteriores que el nazareato era como un plus. En este caso de Samuel, nosotros también, ya cuando aceptamos a Jesús, somos reyes y sacerdotes, entonces ya somos parte de este sacerdocio. Entonces necesitamos, como dices, y esta era también disfuncional en muchos aspectos, pues necesita que también nosotros nos consagremos plus, o sea, como que hagamos este voto del nazareo como hemos venido hablando, que nos restringe más, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de que el sacerdote pues sí podía tomar vino, el nazareo no? Sí, o sea, al final es como que necesitamos pues reconocer, ¿no? En cierto modo que estamos a lo mejor en la misma situación que Samuel, ¿no? En un preludio para la venida de Dios. Y eso requiere más consagración, ¿no? O sea, siempre que Dios como que cambia la era, necesita más consagración. Y es lo que Ana hace, ¿no? Con Samuel. Y lo que nosotros tenemos que hacer, pues, con nosotros mismos. Exactamente. Y volviendo al relato, nos sigue diciendo que después de un tiempo, una vez que pues el pequeñito Samuel fue destetado, Ana procedió a mantener su parte del voto con Dios. O sea, cuando la familia volvió a viajar nuevamente después de algunos años que Samuel fue destetado, esta vez llevaron una generosa ofrenda para esta ocasión, ¿no? Sí, y la ofrenda, por decirlo así, fue entregar al primogénito, ¿no? De Ana, al servicio de Dios. Y es como que a partir de ese momento en que Samuel tiene una separación de su familia, pues natural, y su familia viene a convertirse en Eli, ¿no? Que viene a ser como su maestro. Al menos pienso eso. Y no hay que pasar por alto, pienso que tanto para Ana y Samuel, el hecho de separarse de su hijo por parte de Ana, pues siendo muy pequeño, ¿no? Apenas destetado, dejarlo ir. Y fue un hecho doloroso para Ana, sin duda. Pero también Ana la Biblia nos dice que fue muy resuelta en su corazón, o sea, como se dice coloquialmente, no se echó para atrás, ¿no? Y no titubeó en su voto. Lo cual, el dolor o la aflicción que pudo haber sentido de decir, bueno, no sé si voy a tener más hijos, ¿no? No sé si este es el único. No la abstuvo de sentir el desapego, pero tampoco no la limitó a cumplir su voto. Y yo creo que muchas veces nosotros también tenemos que desapegarnos de ciertas cosas que nos obstaculizan el consagrarnos, ¿no? El cumplir este voto hacia el Señor. A lo mejor no tenemos que dar un bebé, un hijo, etcétera, pero sí tenemos que dejar atrás algunas cosas para lograr esa consagración y ese voto que le hemos prometido de alguna manera o en algún momento al Señor. Sí, y ahí como que podríamos también utilizar el significado del nombre Samuel, ¿no? Que significa el que escucha a Dios. Y empezar a escuchar al Señor, ¿no? Lo que el Señor quiere que dejemos o las cosas en las que Dios quiere que le obedezcamos más. Y como cristianos tenemos muy cercano y conocido también un versículo, ¿no? De este primer libro, que es icónico también.
que es, de hecho, va un poquito más adelante de lo que estamos narrando ahorita de la historia, ¿no? De Samuel. Ya tiene que ver un poquito más con un Samuel más grande, más maduro. Cuando dice que Dios se complace más, que tiene lógica con lo que estamos hablando, en la obediencia que en los sacrificios y en los holocaustos. Y yo considero, o creo, pienso que Ana fue el primer modelo para Samuel en este sentido. Porque de alguna manera también Elí fue, ¿no? Pero el primer modelo fue Ana, porque él se dio cuenta en algún momento, preguntó, oye, ¿por qué me dejas? Bueno, pues porque hice un voto al Señor Cierto. y vio la obediencia de su madre, y después la obediencia de Samuel fue muy característica a lo largo de su vida, ¿no? De ahí este versículo tan célebre de que Dios se complace más en la obediencia. Tienes razón, como que es muy cierto eso, ¿no? O sea, en algún momento, pues evidentemente Ana tuvo que hacerle saber a Samuel el voto que había hecho antes de su nacimiento, y también Samuel vio ahí una enseñanza grande, ¿no? De obediencia, y que incluso la obediencia a veces requiere sacrificios. Y algo que pasa también en la historia de Samuel o en su formación es que, por ejemplo, en la Biblia encontramos 3 tipos de emparejamientos cruciales, ¿no? El esposo y la esposa, el padre y el hijo, y uno que es como el principal que tiene la Biblia, y es el maestro y discípulo. Yo creo que aquí es donde entra esta historia, ¿no? En el último dúo que estás mencionando, porque se ajusta bien al de maestro-discípulo. Y de hecho es el primer dúo maestro-discípulo de la Biblia. Aunque muchos consideran a Moisés como el maestro de maestros, pues Aarón y Josué no fueron como tales discípulos de Moisés, ¿no? Cada uno tenía un oficio distinto, ¿no? O sea, Aarón era sacerdote, Josué era estratega, y ellos no se volvieron maestros de nadie, ¿no? Ni Aarón ni Josué. Mientras que Elí, el sacerdote, fue el maestro de Samuel, ¿no? Y Samuel llegaría, como dice el dicho, a superar a su maestro, ¿no? Porque aparte de ser sacerdote, sería profeta, sería juez y nazareo, ¿no? Como hablábamos. Sí, es cierto eso. Y continuando con este dúo de que estamos mencionando de Samuel y de Elí, pues el relato nos hace resaltar que los 2 hijos de Elí se habían descarriado así, literalmente. Y mientras que su hijo espiritual, pues por así decirlo, Samuel, había obedecido. Creo que esta palabra la vamos a llevar mucho en este episodio, ¿no? La obediencia. Y aceptado no solo el voto de su madre, sino que también él se dispuso realmente, se entregó a hacer en cuanto a este dúo de maestro-aprendiz, se dispuso Samuel a ser un verdadero aprendiz eficaz, ¿no? Porque levitas en ese momento también habría que contextualizar. No era nada más Samuel, Elí y sus hijos, sino que había muchos más. decenas, ¿no? Exactamente. Y creo que por el lado de Samuel, como ya vimos de Ana, Samuel se dispuso, ¿no? Se dispuso de verdad. Y de una manera tan genuina, siendo muy pequeño. Como decías hace rato, en algún momento Ana le contó a Samuel, y también por el lado de Samuel en algún momento dijo, oye, ¿y por qué me dejaste, no? Sí, o sea, como que desde muy chico Samuel se dispone pues a obedecer, ¿no? En primera, la primer figura de autoridad, por decirlo así, que es Elí, y de Elí recibe como un ejemplo positivo, por decirlo así, el de que Samuel aprende todas las cosas sacerdotales y cómo conducirse en la casa de Dios por Elí, ¿no? Que Elí le enseña. Pero también como que ve en Elí una parte negativa, ¿no? Que es la que muchas veces todos recordamos, y es el hecho de que pues Elí llevaba un sacerdocio degradado porque permitía que sus hijos hicieran cosas que no eran agradables a Dios, ¿no? Pero tanto la enseñanza positiva como la negativa sirven para formar a Samuel para cumplir su propósito, ¿no? Porque a pesar de que ve el deterioro del sacerdocio y la degradación, pues todo eso como que no lo contamina, sino le sirve como una advertencia, ¿no? Para llevar a un sacerdocio más puro. Es cierto. Y yo creo que nosotros también en esta era, dentro de esta oscuridad maligna, fuera de la iglesia, incluso dentro, ¿no?, de las iglesias muchas veces, no debemos desanimarnos, sino como Samuel seguir adelante y ver a Cristo, como dice, puesto los ojos en Jesús. Y bueno, en este sentido, el versículo 9 del capítulo 3, hay que resaltar algo ahí también, mira, de Elí. Dice que Elí reconoce que Samuel ha sido elegido por Dios con un propósito especial, porque a pesar de que recibe
vemos esto de que Dios le habla a Samuel y toda esta parte que todos tenemos muy consciente. Después Samuel le dice, pues lo que me dijo Dios fue que pues tu casa iba a ser cortada, o sea, una profecía miserable. Y algo que hay que resaltar es que Elí continúa ejerciendo sobre Samuel ese papel que venimos hablando de maestro y no lo desecha o no lo aparta, ¿no? Y no es egoísta aún sabiendo que Dios pues definitivamente lo despreció no solo a él sino a su casa, a sus descendientes, ¿no? Sus hijos. Sí, como que Eli toma una postura pues adecuada con Samuel, ¿no? Y reconoce que Dios le empieza a hablar a Samuel aún desde muy pequeño Samuel, ¿no? En esa parte de que Samuel confunde la voz de Dios con la voz de Elí y va con Elí y Elí pues de buena gana se da cuenta, ¿no? Que Dios es el que le está hablando a la tercera vez que Samuel va con él y le dice, bueno, como maestro, le dice a Samuel, pues tú tienes que decir, Señor, heme aquí, ¿no? Tu siervo escucha. O sea, aún ahí le da una enseñanza de cómo debe conducirse con Dios. Y después de ese versículo, pues la Biblia dice que Samuel empieza a crecer, ¿no? Y que el Señor estaba con él. Y de hecho la vida de Samuel en la Biblia se describe muy, muy rápido, ¿no? O sea, del Samuel que escucha la voz de Dios al Samuel que ya es como un juez de Israel, se va como muy rápido, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que aquí hay pues no es un hueco, ¿no? En la vida de Samuel, pues estamos tratando la vida de Samuel. Y quien quiera indagar más sobre este punto de la historia de Israel, son los primeros 16 capítulos de Primera de Samuel, que nos abordan la muerte de Eli, la pérdida del arca, ¿no? La maldición que reciben los filisteos por tener el arca ahí con un dios pagano. Y ya después en el capítulo 8, en el versículo 1 específicamente, como dices, volvemos a ver a un Samuel ya envejecido, ya juez y sacerdote y profeta. También vemos que empieza a haber una degradación en este tiempo ya, en los líderes de Israel. Es decir, el pueblo ya pide un rey conforme a la usanza o la costumbre de las naciones vecinas. Sí, y en ese momento en el que Samuel se entristece por eso, ¿no? Porque el pueblo rechaza una teocracia, ¿no? De ser gobernados por Dios y querer ser gobernados por un hombre. Samuel se entristece y Dios como que le dice, pues no te entristezcas, Samuel, ¿no? Porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Y ahí es donde el propósito de Samuel como que se hace latente, ¿no? Porque Samuel es utilizado como una herramienta para facilitar esa transición, ¿no? Una era en la que cada tribu hacía y cada persona hacía lo que bien le parecía, a un momento en el que Dios establece una estructura gubernamental que sería el rey, y ahí es donde pues sí, el propósito de Samuel se cumple, ¿no? Al ungir al primer y al segundo rey de Israel. Y este primer rey de Israel que pues fue Saúl, a partir de después del capítulo 8, pues es todo un recuento de Saúl y Samuel, la relación, ¿no? Podríamos decir la relación que hay entre Saúl y Samuel. Lo que logra Dios a través de Saúl, que es la unificación de las tribus, ¿no? Ya el rey. Y creo que algo que podemos rescatar de este primer rey es que nos deja una enseñanza de desobediencia, porque Saúl pierde el reino por causa de esta desobediencia. De hecho, este versículo que de esta parte, en 15:22, Samuel 15:22, 1 Samuel, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es algo que Saúl no pudo Y fue causa de la pérdida del reino por eso, ¿no? Y si te das cuenta es como que lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasa con Elí y sus hijos y Samuel, ¿no? Elí y sus hijos no obedecen a Dios, pierden el sacerdocio. Samuel obedece al Señor y es una herramienta útil, ¿no? Para cambiar de era. Y en el caso que tú mencionas de Saúl, que pierde el reino por desobediencia, mientras que David lo gana, ¿no? Por obediencia a Dios. Sí, ya el ungimiento de David, ya por ahí del capítulo 16. Pues David es una tipología, un arquetipo de lo que sería el ungimiento o el rey de reyes, que es Jesús, ¿no? Yo considero que también hay una enseñanza clave aquí que me gustaría mencionar y es esta, que en 1 Samuel 16:7 dice que el Señor le dijo a Samuel
cuando va a ungir a David, ¿no? No mires las estaturas de los muchachos, no mires cómo se ve la apariencia, sino ve el corazón, hablando de esto de la obediencia y de lo que hay al interior del ser. Y al igual que con David, a diferencia de lo que fue con Saúl y con los propios hermanos de David, ¿no? Que no fueron elegidos, Dios también fue lo que miró, la disposición del corazón de David, al igual que Ana, la sinceridad, ¿no? Incluso del Cana, podríamos decir, porque era un varón justo. El hecho de que el propio Samuel también sea consagrado y con este voto que hizo su madre, pues no se hubiera podido llevar a cabo sin la disposición también de la obediencia de Samuel, como venimos hablando. Y también mencionar el corazón de Elí, ¿no? Que muy a pesar del fracaso como padre y pues también su negligencia en cuanto al sacerdocio, podemos rescatar que sí se esforzó también en instruir a Samuel en este dúo de maestro-aprendiz, al aceptar y... O sea, no ser orgulloso, ¿no? Como que no fue orgulloso Elí en esa parte. O sea, como que reconoció que el ministerio sacerdotal pues había pasado de Elí, o sea, de él a Samuel, ¿no? Sí, de la casa de él, y que ninguno de sus hijos iba a heredar el sacerdocio, sino que venía de Dios el que fuera Samuel, y no endureció su corazón al respecto de esto, ¿no? Y a diferencia de Saúl, ya para terminar así rápido, sí endureció su corazón en cuanto supo que David era el que lo iba a suceder, y no sus hijos. O sea, como que Saúl fue más orgulloso que Elí, ¿no? Incluso luchó por ese reino, a pesar de que Dios ya había seleccionado a otro, ¿no? Que era David. Exactamente. Y ahorita que mencionabas lo del corazón, me acordé de Isaías 29:13 que dice que muchas veces nosotros honramos a Dios con nuestras palabras y con nuestros labios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él, ¿no? Y al final lo que ve Dios, pues es nuestro corazón, ¿no? Porque tal vez podemos aparentar muchas cosas, pero la verdadera obediencia está en nuestro interior, ¿no? En nuestro corazón. Yo creo que el propósito de la historia de Samuel en este episodio es: rescato la doble consagración del sacerdocio como levita, como nazareo, que terminó también siendo profeta. Llegó a ungir a los dos reyes de Israel, a los dos primeros reyes de Israel. Y una enseñanza que se da para todas las edades es que quiero traer de vuelta aquí un poco lo que mencionaste de los tres emparejamientos cruciales: el de esposo, esposa, padre, hijo, maestro, discípulo. Porque por el lado en la historia de Samuel de los padres, tanto Ana como Elcana, si bien Ana traía una carga mucho más específica que Elcana, pues los dos nos menciona la Biblia que eran padres que estaban en cuanto a la ley de Dios adecuadamente, ¿no? Ana estaba cargada en cuanto a su esterilidad y la llevó a ser más elevada que Elcana. Y Elí como maestro, lo que mencionábamos antes, el no ser orgulloso, el reconocer que su momento pues había acabado, y no solo el de él, sino el de su casa, ¿no? Cuando acepta que Dios había escogido a un adolescente que no era de su estirpe en lugar de él y a sus hijos. Y por el lado de Samuel como hijo y discípulo, pues Samuel se dispuso, como dijimos a lo largo de este episodio, a la consagración total, verdadera, formal, y a una obediencia plena, ¿no? En cuanto pues a su madre, a Elía. O sea, primeramente la obediencia es a Dios y a las figuras de autoridad inmediatas, ¿no? Que tenía Samuel. Y al final la importancia de Samuel como nazareo, como profeta, pues es que Samuel establece el modelo que Juan el Bautista tendría en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque tanto Samuel como Juan pues reciben el asombroso e incluso humilde privilegio de llevar a cabo el reino de Dios a una siguiente etapa, ¿no? De una serie de etapas que terminarán con la redención final de la humanidad y con el reino sempiterno de Dios. Y ese privilegio que tuvo Samuel y que tuvo Juan fue el privilegio de ungir a un rey, ¿no? De manera literal, pues Samuel unge al primer rey de Israel, y de manera, pues también literal, Juan unge al último, ¿no? Al último y al rey eterno, al rey de reyes, Jesús. Entonces, como que vemos que ser un nazareo, en el episodio pasado con Sansón vimos que sirve para liberar al pueblo de Dios, ¿no? Es un nazareo es un instrumento para liberar. Pero también un nazareo es un
un instrumento para traer el reino de Dios, ¿no? Y creo que esas situaciones son muy latentes aún en este tiempo. Y eso lo continuaremos en el próximo episodio, donde hablaremos del nazareo Juan el Bautista, que nos dará o nos aclarará más la importancia de ser nazareos en esta era actual.